Aleluya. Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Este es el pastor Lázaro González de la iglesia Agua de Vida. Y en el día de hoy voy a estar tocando la segunda parte. Hablamos hace ya, yo creo, como 4 años y medio. Hicimos un estudio acerca de la venida del Señor. Y se ha hablado mucho en cuanto a esto, ya que hay mucha escuela, hay mucha tela que cortar en esto. Hay hermanos que dicen que Jesucristo viene a escondida, como dice la Biblia, como ladrón en la noche, a llevarse a la iglesia al cielo por 7 años. ¿Y por qué ellos hacen o tienen esta enseñanza? Bueno, por el simple hecho de un par de palabritas que hay por allí, donde dicen una de ellas, ¿no? Que Dios no nos ha puesto para ira. Y la otra dice de que el Señor nos librará de esa ira venidera. Pero bueno, en ninguna de ellas dice de que Dios te va a sacar. No dice, me va a sacar de ese lugar para que yo no pase por ese proceso. Ahí lo que dice es que te va a guardar. Igual que guardó en el Viejo Testamento, allí cuando pasaba la muerte, que los de él eran protegidos o eran guardados por aquella sangre de animales que estaba pintada ahí en los dinteles de la puerta. Pues entonces ellos fueron guardados. La muerte no pudo tocar a su pueblo. Pues lo mismo va a pasar ahora en este periodo. Ahora, lo que no entienden los hermanos es de que el que va a traer esos juicios no es el enemigo, sino Dios. Van a ser dirigidos por el Señor. De hecho, cuando usted va allí a Apocalipsis, pues entonces el Señor le dice a estos ángeles, mira, tengan cuidado con aquellos que tienen el sello mío. Tengan cuidado con los que tienen mi sello. A eso no me le pueden hacer daño. Entonces lo que estamos viendo es de que los que tienen el sello de Dios son aquellos que han aceptado a su Hijo, la iglesia, su cuerpo, que van a estar presentes hasta el último momento. Hasta como dice Apocalipsis 20, después de ese poco de tiempo, pues entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es de que el cristiano va a ser arrebatado al encuentro del Señor en las nubes. Y todo ese juicio va a venir sobre los que quedaron en la tierra. El mismo día y en el mismo momento. Pero, como en la mente humana, a veces nosotros empezamos a especular y a decir, no, pero ¿cómo va a ser posible de que el pueblo de Dios va a estar presente hasta el último momento? Y entonces empezamos a inventar un rapto secreto para sacar al pueblo de Dios de ese momento. Pero la Biblia no dice que nosotros vamos a ir al cielo en ningún momento. Muchos dirán, mira, ya el pastor se volvió loco. No, los únicos pasajes que hablan del cielo eh, en cuanto a la iglesia es allí Juan capítulo 14 del 1 al 3. Y lo que está diciendo es de que, es más, vamos a ir allí a leerlo. Momentico. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Escuche, porque ya cuando dice morada, pues allí están las casas, están los apartamentos, las habitaciones. Y dicen los hermanos, ah, no, porque tengo una casa allá arriba, que allá es donde voy a morar. Sigue diciendo aquí
Jesús, este mismo Jesús hablando, si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Se siguen confundiendo los hermanos. Y si me fuere y os preparare, disculpe, lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Escuche que no dice, para donde yo voy a estar. No, para donde yo estoy. Y claro, aquí usted tiene que usar el contexto no solamente inmediato, sino el contexto general. Cuando usted dice que allá arriba, en esa nueva Jerusalén, es donde usted va a ir a morar, bueno, hay un problema. Porque cuando vamos allá a Apocalipsis, por eso es que es bien importante, yo no me canso de repetirle a ustedes las mismas cosas, porque hay que aprender. Usted no puede coger un pasaje de la Biblia, como ese que acabamos de leer, para hacer una doctrina y decir, en el cielo es donde vamos a vivir. No, eso es un error total. Si usted tiene un maestro, cualquiera que éste sea, que le enseña que usted va a ir a vivir al cielo, pues usted tiene un mal maestro. Y no se preocupe por mi persona. Estamos hablando de la palabra del Señor. Cuando usted no sabe trazar bien la Biblia, usted tiene un gran problema. Porque entonces usted es uno de esos de los que escucha a un pastor equivocado y usted repite lo que oyó, pero usted no estudia. No, se lo voy a demostrar. Un día le dije a una hermana, no hermana, porque yo le puedo demostrar que el 90%, por no decirle el 99%, están equivocados. Y mire, se lo voy a mostrar a usted aquí ahora una vez más. Apocalipsis 21:1. Usted tiene que pasar a Juan 14, del 1 al 3, a través de la lupa de Apocalipsis 21:1. Acuérdese, tiene que estudiar la Biblia en su contexto general, porque si no, usted va a hacer una doctrina como esa que le acabo de decir. El cristiano va a vivir en el cielo. ¿Y dónde dice eso la Biblia? Es como cuando dicen, Jesucristo viene a raptarse, a arrebatar, a robarse a la iglesia, a llevarla al cielo, para que no pase aquí hasta el final. ¿Y dónde dice eso? Ah, no, pastor, porque entonces aquí abajo va a haber una tribulación y gran tribulación de 7 años. Pues automáticamente la iglesia no puede estar aquí, tiene que estar 7 años en el cielo. Pero nuevamente, ¿dónde dice eso? Entonces, cuando usted le pregunta eso, le saltan para otro tema. Están como los testigos de Jehová. ¿Dónde dice en la Biblia que la iglesia se va al cielo por 7 años? No pueden contestar porque no tienen ningún argumento bíblico para mostrarlo. Ah, pero ellos quieren hacerlo así porque entonces ellos no conciben de que la iglesia esté aquí abajo todo el tiempo hasta el final, sacando fuera de contexto a esos dos pasajes o esas dos palabras que le dije hace un momento atrás. Guardar, Dios te guardará de la ira que viene sobre este mundo. Bueno, el guardarte no quiere decir sacarte. Y el otro que dice pasar. Dios no nos ha puesto para pasar por esa ira. No nos ha puesto para ira, sino para salvación. Pues claro, no te ha puesto para ira, quiere decir de que la ira no va a caer sobre ti, sino que vas a ser salvo. Eso es lo que quiere decir ese pasaje.
Pero en ningún lugar dice de que te va a llevar al cielo por 7 años, querido hermano. Eso no está en la Biblia. Pero mire, escuche aquí. Juan 14, del 1 al 3, donde los hermanos lo cogen para decir que nuestra morada, donde vamos a ir a vivir, es en el cielo. Error total. Mire, Apocalipsis 21, 1, demuestra que ese lugar que Jesucristo, esas moradas que Jesucristo fue a preparar, que dijo allí en Juan 14, voy a preparar morada para donde yo estoy, no para donde yo esté, refiriéndose al cielo. No, ¿a dónde estaba Jesús? ¿A dónde estaba cuando dijo eso? En la tierra, hablando con ellos. Para donde yo estoy, no para donde yo esté. Y obviamente no iba a ser en aquella tierra o en esta que vivimos nosotros que existe ahora. No, Jesús se estaba refiriendo a dónde él iba a estar, en la nueva tierra, no en aquella. Pero no estaba hablando del cielo, querido hermano. Se lo voy a mostrar con la Biblia. Esto no es un pensamiento mío. Mire, Apocalipsis 21:1, contexto general. No se case con un pasaje para hacer una doctrina. Mire, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Por qué? Escuche, querido hermano, revelación de Cristo para usted. Déjese de estar metido ya en el Viejo Testamento. Usted quiere aprender lo que pasó allá, hágalo. Tener conocimiento, hágalo. Pero no le siga tirando a la iglesia arriba. Hoy en día, principalmente las hermanitas, Dios bendiga a las hermanitas, no hablo de ellas, de la doctrina. Y hombres también se pasan, viven y mueren en el viejo pacto. Deuteronomio, allá, 28. Le leen del 1 al 14 todas las bendiciones que vienen sobre ellos, si ellos hacen las cosas de Dios, si siguen metidos en la ley, si siguen allí observando el libro de la ley, como le dijo allí el Señor a Josué, no te apartes del libro de la ley, todas las cosas te saldrán bien, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la predicación de hoy en día, para que vengan más gente a la iglesia, porque le están ofreciendo un evangelio que no es el evangelio de Jesús. Le están ofreciendo la ley a la iglesia. Dice Pablo, los que quieren regirse por los escritos de la ley están bajo maldición. Y de hecho, allí mismo lo que pasa es que el asalariado, y cuando digo asalariado no es solamente de que están allí atrás del dinero, sino que hay mucha competencia para que la iglesia, para que digan la gente, mira, la iglesia se le llenó. ¡Wow! Tremendo pastor, tremendo profeta, tremendo acá, tremendo allá, tremendo apóstol o apóstol. Mira, mira cómo tiene gente, ahí sí hay palabras, el Señor lo está respaldando. Querido hermano, mire, no le lea Deuteronomio 28 del 1 al 14, léale del 15 en adelante, donde dice de que si tú no cumplías la ley completa, te venían las maldiciones. Las mismas bendiciones se iban a tornar en maldiciones. Pero eso no se le dice a la iglesia. ¿Por qué? Bueno, unos porque son asalariados y otros porque el maestro que le enseñó nada más del 1 al 15. Lo otro, él como no estudia la Biblia de por él ni la lee, ni continúa leyendo para ver cuál es el contexto inmediato del 1 al 14, pues entonces se quedó engañado. Y eso es lo que enseña el día de hoy. Tienen un reciclaje de personas las iglesias aquí hoy en día. ¿Y sabe por qué? Porque le están ofreciendo un evangelio diferente. No el evangelio de Jesús. ¿Qué es lo que dice Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Wow! Ahí los hermanos, los pastores estos,
que quieren llenar la iglesia le dicen, no se preocupe, confiese, declare, confiese, decrete las promesas de Dios, decrete la palabra que es para nosotros. Entonces se van allá a Deuteronomio 28, del 1 al 14. Eso fue lo que le dijo Jesús a Pablo, que escribiera. No, cuando Pablo dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, usted tiene que estudiar el contexto inmediato de ese pasaje. ¿Sabe cuál es? Lo que dice Pablo antes y después. Estoy enseñado y preparado para todo. He pasado hambre, he pasado necesidad. Pues ante toda esa necesidad y hambre, soy un vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece para yo pasar por donde tenga que pasar. Ese es el verdadero evangelio, querido hermano y querida hermana, pastor y pastora, querido evangelista, etcétera, etcétera, etcétera. Están enseñando un evangelio diferente. Pero bueno, escuche aquí, porque nos estamos desviando un poco. Y es que lo que pasa es que tengo tanto celo por la palabra del Señor que a veces me viene esto a la mente y tengo que hablarlo. Yo no sé si el Señor quiere que yo lo hable para que tú escuches y te dejes de estar enseñándole a la iglesia lo que no es para ella. Pastor, es que toda la palabra es la palabra del Señor. Sí, pero no toda se escribió para la iglesia. Tienes que aprender. Pero bueno, el Señor sea contigo y te bendiga. Ese es mi deseo. En realidad no estoy hablando de ti como persona. Estoy hablando de la doctrina. Que no es justo que le sigas tirando a la iglesia, como le dijo Pablo allí a Pedro. Estás de condenar. Como tú sabiendo de que ya esto de allá se acabó, como tú ahora estás de hipócrita queriéndole tirar a la iglesia lo que no es para ella. Tú no sabes que ya eso caducó. Y entonces venían allí los de el viejo pacto y Pedro se ponía allí a seguir observando las tradiciones de la ley. Por eso le dice Pablo, estás de condenar, eres un hipócrita. Y así hay muchos hoy. Ni ellos mismos pueden cumplir lo que está en el viejo pacto. No lo pudieron cumplir aquellos a los cuales Dios se lo dio. Lo vas a cumplir tú. Y entonces quieres que la iglesia viva allá para tú llenar la iglesia y ofrecerle unas bendiciones allí que no eran para ti, que eran para el pueblo judío, si ellos se portaban bien, si ellos cumplían la ley. Si no, no venían bendiciones sobre ellos, venían maldiciones. Pues ese es el evangelio que estás enseñando tú. Mira, un día te vas a encontrar con tu Señor. Vas a ser salvo como por fuego. Pero mira, volviendo allí a Juan 14 del 1 al 3, no vas a vivir en el cielo. Escucha aquí. Sí, Cristo fue a preparar las moradas donde vas a vivir. Eso sí es verdad. Pero mira lo que pasa aquí con el contexto general. Apocalipsis 21:1. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo allí donde habló Jesús y la primera tierra pasaron. Y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad esa que fue a preparar Jesús, querido hermano, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Escuche, querido hermano, porque ahí es donde vamos a morar nosotros, en la nueva tierra,
El apóstol Pedro allá en el capítulo 3 de Segunda de Pedro, cuando habla de la destrucción de esa tierra, de esta que vivimos ahora, como dijo allí Juan, que acabamos de leer, de que la primera tierra y el primer cielo habrían pasado, pues entonces dice Pedro allí de que nosotros esperamos, según las promesas de Dios, cielo nuevo y tierra nueva. Allí es donde vamos a morar. Escucha, no en el cielo viejo. Apréndaselo de memoria, mi hermano. No se limite a escuchar, porque todo lo que usted escucha por ahí, la mayoría de las cosas, son argumentos humanos. Pero no está en la Biblia. Usted le dice a mucha gente le dice a usted, pastor, hermano, porque la Biblia dice. Pero cuando usted le dice, hermano, usted no me lo puede demostrar. Lo primero que le dicen es, no, pero yo no sé dónde está. Mi pastor me lo dijo. Haga la prueba, querido hermano, haga la prueba. Entonces, como le decía, ya hace como 4 años y medio, yo había predicado sobre este tema, pero le habíamos puesto el nombre, ¿pasará la iglesia por la gran tribulación? Y hoy quiero traer este mismo estudio, pero con un enfoque diferente. Allá, aquel estudio está más completo en el aspecto de que tiene todo allí concentrado. Pero en este nos vamos a limitar a hablar y desarrollar, vamos a desmenuzar aquí todos estos pasajes que hablan de la venida del Señor, ya que hay mucha confusión y hay hermanos, como vamos a ver en el día de hoy, que lo separan la venida del Señor con ese mismo propósito que hablamos al principio, o sea, sacar a la iglesia de ese periodo de tiempo, o sea, exactamente 7 años, 3 años y medio, lo que se conoce como tribulación, y 3 años y medio de gran tribulación. Pero bueno, vamos a estudiar hoy con la palabra de Dios en la mano para mostrar de que eso es incorrecto, que no existe en la Biblia un rapto secreto, a escondida como ladrón en la noche. Cuando la Biblia habla de como ladrón en la noche, lo que quiere decir es que no sabes a la hora que ha de venir el Señor. Eso es todo, te lo dejo de tarea, ¿ok? Pero bueno, escuche, vamos a comenzar. Primera de Corintios 15:12. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, pues tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, pues tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, querido hermano, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, versículo 18, escuche bien aquí. Los que durmieron en Cristo perecieron. Escuche lo que dice el idioma original. Porque yo quiero que usted aprenda también a usar esta herramienta, ya que cuando usted lee el idioma original y lo compara, por ejemplo, con la Reina Valera, que es la que yo uso siempre, pero me gusta hacer esto porque le sacamos mayor provecho al estudio. No quiero que usted se me confunda.
Mire, dice el idioma original. Entonces también los que han dormido, o sea, no dice los que durmieron. ¿Usted escuchó? Porque entonces, si leemos la Reina Valera, así normal como está escrita, leemos los que durmieron. Pues esto da hincapié para decir, sí, durmieron, porque están durmiendo en el suelo. Cuando la persona, una vez que Jesucristo muere y resucita, pues se llevó al cielo los santos del Viejo Testamento, junto con los que hayan muerto hasta ese momento de los cristianos. Eso es otro error. No hay Biblia ninguna para mostrar de que fueron al cielo los santos del Viejo Testamento, ni tampoco los que habían muerto o los que han muerto hasta ahora. Que usted muere, su alma sale de su cuerpo y entra al cielo. Eso es un error total. Pero bueno, mira, no te lo voy a explicar ahora, te voy a recomendar que oigas el estudio. Hay un par de estudios allí. Uno se llama El estado intermedio del alma, parte 2, te lo recomiendo. Y hay otro que se llama Espíritu, Alma y Cuerpo. Escucha bien, te lo recomiendo. Allí vas a YouTube y allí vas a buscar esos nombres bajo Pastor Lázaro González. Y yo quiero que tú los escuches hasta el final, porque no quiero mezclar esos dos estudios con este, porque entonces nos va a tomar mucho tiempo. Pero mira, por arribita, escucha aquí. No puede Dios contradecirse en su palabra. Lo que él mandó a escribir, por ejemplo, al apóstol Pablo, que es el que habla de este tema, no puede decirle una cosa a Pablo y él hacer otra. Porque entonces, si el alma entra al cielo sin haber sido resucitada, sin haber sido transformada, eso no es bíblico. Pastor, pero allí en Apocalipsis 6:9 y Apocalipsis 7:9 habían almas. Pastor, pero entonces el Señor se llevó al cielo a Elías y a Enoc, pastor. Bueno, escuche, hay un tercer estudio, aparte de estos dos que ya le di, que se llama Fueron al cielo Enoc y Elías. Nuevamente, búscalo allí en YouTube, Pastor Lázaro González. Allí tienes todo el consejo en cuanto a esto. Te voy a explicar allí cuáles son las almas de Apocalipsis 6:9 y 7:9 y qué fue lo que pasó con ellas. Pero bueno, escuche aquí porque te estaba explicando que en el versículo 18 de Primera de Corintios, capítulo 15, dice, entonces también los que han dormido, o sea, escucha bien, porque Pablo está hablando, no se había efectuado todavía, o no se ha efectuado hasta el día de hoy que estoy hablando contigo, el arrebatamiento de la iglesia. Sin embargo, Pablo escribe en el idioma original, entonces, si Cristo no resucitó, también los que han dormido, no los que durmieron, como que durmieron en el tiempo pasado, pero ya están despiertos con Cristo. No, siguen durmiendo. Escuche, hermano, porque esto es bien importante. Ahora, en todos estos pasajes que vamos a leer y los que hemos leído, Pablo está narrando tres eventos. El primero, el que ya leímos, mostrar de que Cristo sí resucitó. El segundo va a hablar de su venida. Y el tercero, el fin de este mundo. Cronológicamente, uno detrás del otro. Ahora, dice el versículo 19.
Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Cómo va a ser así, pastor? Si Cristo es nuestro Salvador, tenemos que esperar en Él. Ese es el problema de aquellos que te enseñan y no saben trazar o explicarte bien la palabra de Dios. Cuando Pablo está hablando aquí de que si solamente esperamos en Cristo, lo que está diciendo Pablo es, mira, si Cristo vino a la tierra, si nosotros caminamos con Él, si nosotros éramos sus discípulos, sus apóstoles, pero si Cristo no llega, es más, aunque llegara a morir y no resucita, pues somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Sabe por qué? Porque si Cristo, aunque haya venido, no muere y resucita, estuviéramos fritos y sin manteca. Mas ahora, dice Pablo, Cristo no solamente vino y murió, sino que resucitó, primicia de los que durmieron hecho. Y esto de primicia, tengan cuidado usted, porque hay allí muchos que dicen que esta primicia no quiere decir de que Cristo fue el primero en resucitar. No, ellos interpretan esto de esta manera. Cristo, o sea, resucitó. La primicia, hablando de los santos del Viejo Testamento y de aquellos que habían muerto hasta que Cristo resucita. No, no, querido hermano, no. Lo que quiere decir aquí es que Cristo fue el primero de resucitar. Y resucitar para que usted no se le levante otro pensamiento, pastor, pero ya había resucitado por allá a varias personas. No, mira, vivificado para nunca más morir. Versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo, escucha, todos serán tiempo futuro vivificados. Escucha, porque los que dicen los hermanos que ya se fueron al cielo no han sido vivificados. Porque Pablo dice aquí en el versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán tiempo futuro, querido hermano. En el tiempo de Pablo, que dicen los hermanos que ya los santos del Viejo Testamento y toda la persona que ha muerto de ese momento hacia atrás ya estaban en el cielo, dice Pablo que no. Que serán vivificados. ¿Cuándo? Versículo 23. A su debido orden, cuando Cristo venga en su venida. Vuelve y repite, pero cada uno en su debido orden. Cristo la primicia, el primero en ser vivificado, querido hermano. Luego los que son de Cristo en su venida, para que no te quede duda. Escucha, que no te quede duda de esto. Los demás van a ser vivificados, mira, despertados, resucitados y transformados. Ahí se cumple la vivificación. Aprende, querido hermano. Van a ser despertados en la venida de Cristo. No en la que tú dices que es a escondida. Esa no existe. Y escucha aquí, porque te tengo otra sorpresa. Y sorpresa no para burlarme de ti, no, Dios conoce mi corazón y mi intención. Mira, tú que separas, te lo voy a mostrar más adelante, el día del Señor a la venida. Tú dices que el día del Señor se refiere a la venida escondida. Te voy a mostrar más adelante que no es verdad. Pero mira, porque ustedes que alegan
que Pablo es el que promociona el rapto secreto, que te voy a mostrar más adelante también, que Pablo no habla de eso por ningún lado. Pero mira, usando nuevamente el idioma original. ¿Tú sabes cuál es la palabra que se usó en el idioma original, la palabra griega para venida? Aquí en el versículo 23. Escucha. Porque en el versículo 23 dice Pablo, pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias. Vamos a darle el beneficio de la duda a los hermanos. Vamos a decir que las primicias se refieran a aquellos del Viejo Testamento, a los santos del Viejo Testamento y a los que hayan muerto que Cristo se llevó al cielo. Que esas son las primicias. Bueno, pues entonces Pablo se estaría contradiciendo con la otra mitad del versículo 23, cuando dice los que son de Cristo en su venida. ¿De quién está hablando? Porque Cristo tiene un solo grupo, su cuerpo no está dividido, unos acá y otros por allá. Cuando Él venga a buscarlo, o se los lleva a todos o no se lleva a nadie. Entonces, cuando Pablo dice aquí que luego los que son de Cristo en su venida, no está hablando de la venida escondida que dicen ustedes. No, la palabra venida aquí, ya le dije o le iba a decir, la palabra griega que se usó es aparición. Parusia es la palabra griega, la cual quiere decir aparición. O sea que todos estos que duermen, la iglesia será despertada en la venida visible y no en el arrebatamiento secreto que hacen los hermanos. Parusia, aparición, no hay nada en secreto aquí. Lo que pasa es que los hermanos, para justificar ese arrebatamiento secreto, se han inventado que la venida del Señor viene en dos etapas. Como ya le dije, el día del Señor y la venida del Señor. No, querido hermano, porque ellos lo explican de esa manera, que el día del Señor pertenece al rapto secreto. Y entonces la venida del Señor es cuando Cristo regresa visiblemente para establecer un milenio en esta tierra que existe ahora. Pero el problema es que aquí Pablo está diciendo de que él y nosotros nos vamos en la venida y no en el día. ¿En qué quedamos? ¿Usted entendió? Se lo voy a explicar otra vez. Se lo voy a decir. Mire, aquí Pablo está diciendo en blanco y negro que él se va en la venida y no en el día. ¿Qué pasó entonces en la separación que hacen los hermanos? Pero en el día de hoy te voy a demostrar todos esos pasajes que hablan de la venida del Señor para que veas que no tienes ningún apoyo bíblico y para que veas que el día y la venida pertenecen al mismo evento. Sigue diciendo Pablo en el versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Escucha, pero todos seremos transformados. Cuando Pablo dice aquí que no todos dormiremos, ¿a qué se está refiriendo? Sí, porque muchos hermanos, cuando van allí a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14, vamos a leerlo un momentico, donde dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Bueno, de aquí cogen los hermanos para decir de que ya los que murieron junto con los santos del Viejo Testamento, que Cristo se los llevó, están ahí arriba, y cuando venga Jesús aquí abajo, pues entonces Él los va a traer con Él. Pero bueno, ya vamos a estudiar un momentico ahí
un poco más adelante el contexto inmediato de esa escritura. Porque eso es lo que hacen los hermanos. Leer un versículo y hacer una doctrina. Pero dice Pablo aquí en el 51, primera de Corintios 15, 51, volvemos aquí. Aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos, tiempo futuro, transformados. ¿Por qué? Porque no puede entrar un alma al cielo sin un cuerpo glorificado, querido hermano. En un momento, verso 52, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos, escuche, serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿De qué está hablando Pablo aquí? ¿Cómo va a decir Pablo de que los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados? ¿Cómo es eso si ya estaban en el cielo? Según los hermanos, no necesitaron un cuerpo glorificado, incorruptible. No, ya Dios se lo había llevado al cielo. Entonces este proceso de eventos hay que decirle a Pablo: Pablo, te quemaste, se te fue el avión, Pablo, estás mal aquí. No, hermano, los que estamos mal somos nosotros cuando queremos hacer una doctrina que no está en la Biblia. No. Muchos hermanos creen que lo que viene a resucitar el Señor es el cuerpo. No, te lo voy a mostrar en un momento más adelante. El cuerpo no va a resucitar, querido hermano. Lo que duerme es el alma. Pero mira lo que dice aquí el versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Ahora, si hacemos nosotros una comparación entre los versos del 52 al 56, nos damos de cuenta que lo que está diciendo Pablo es de que la iglesia se va en la venida visible y no en el día secreto. Escuche, se lo dejo de tarea. Otro pasaje, el pasaje que leímos nada más el 14, vamos a leer desde el 13, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Escucha, porque entonces este es el versículo que le dije, que los hermanos se equivocan, se confunden. Dicen que los cristianos que murieron junto con los del viejo pacto, Cristo al resucitar se lo llevó al cielo. Y ahora cuando venga Jesucristo, pues entonces el Padre los envía con él. Sacando fuera de contexto este verso 14. Pero mire, querido hermano, si esto fuera cierto, entonces Pablo y Jesús se equivocaron. No se quede con el 14 para hacer una doctrina. Mire, continúe leyendo el 15, mire. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Escucha, porque Pablo aquí está diciendo de que él se va a quedar no hasta el día del Señor, que ustedes se paran y dicen que el día va a ser el rapto.
y la venida va a ser la venida visible. Bueno, pues aquí se le chispoteó, porque dice Pablo que él va a esperar a ser transformado en la venida y no en el día. ¡Wow! Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Un momento, ¡wow! ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo es que Pablo va a decir de que los que están muertos, que están durmiendo, no van a ser resucitados antes que él, si dicen los hermanos que ya estaban en el cielo? Oh my God. ¿Usted quiere volver a leerlo? Hermano, usted tiene que aprender. Versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Escuche, porque esto más bien que a escondida, lo que está enseñando aquí es que va a ser con un poco de ruido. Un hermano me dice un día, no, pastor, usted está equivocado porque lo que pasa es que esa trompeta nada más lo van a oír aquellos hijos de Dios. Los demás no van a oír esa trompeta. Pastor, como en el Viejo Testamento, en la atalaya de Dios, pues avisaba. Bueno, déjeme decirle a ese hermano, por si acaso él va a oír este mensaje, y dicho sea de paso, que Dios lo bendiga a él y a su familia, un hermano querido nuestro, que Dios lo continúe bendiciendo, ese es mi deseo. Pero yo con la doctrina no tengo compasión, porque ya no estoy tratando con la persona o con mi hermano o con mis hermanos, sino con la falsa enseñanza. El atalaya, dicho sea de paso, ¿por qué tú crees que tocaba la trompeta? ¿O por qué es más, allá no había trompeta, me imagino que era un tarro de esto, un cuerno, como dicen por ahí, y sonaba allá, y entonces el pueblo de Dios oía. No era en secreto. ¿Por qué tenía que oírse? Porque ellos tenían que huir y saber, enfrentarse para saber que venía el enemigo por ahí. Y solamente ellos lo oían. No, lo oía cualquiera que estuviera alrededor, fuera pueblo de Dios o no. Pero bueno, vuelvo a leer aquí, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cómo va a ser? Si dice Pablo que ya estaban en el cielo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Escucha, porque dice Pablo que los dos grupos vamos a ser arrebatados en el mismo momento. Los que estaban muertos y los que estén vivos. Entonces, ¿qué pasó con el rapto secreto? Lo que pasa es, hermano, que estos hermanos van de mal en peor. Siguen tomando leche. Hay un pasaje que es el que le ha vuelto el pensamiento allí un poco atrofiado a los hermanos, a los hacedoctrinas, a los que no saben trazar bien la Biblia. Segunda de Corintios 5:6. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Entonces, por consiguiente, dicen ellos, bueno, si no estamos en el cuerpo, estamos presentes con el Señor. Pero el problema es que cómo Pablo va a enseñar tal cosa cuando acabamos de leer otra. Usted no puede casarse con un pasaje, un versículo para hacer una doctrina, hermano. Usted tiene que estudiar este versículo a la luz del contexto inmediato. Mire, empiece en el 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Escucha, porque aquí también se equivocan los hermanos para decir que es en el cielo que vamos a vivir. Y Pablo no está hablando aquí de esa morada, aunque la menciona. Pablo está hablando de nuestro cuerpo,
Escuche. Aparte, ya leímos ahí en 1 Corintios 15, 51 a 56, que nosotros vamos a ser transformados en la venida visible. Pero bueno, vamos a leer el versículo 2. Dice, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Ya usted vio que Pablo está hablando del cuerpo y no de dónde usted va a vivir. Como le dije ya, un alma no puede entrar al cielo si antes no es transformada, vivificada. Escucha, porque lo está mostrando Pablo aquí, versículo 3. Pues así seremos hallados, seremos los que durmieron y los que estén vivos, vestidos y no desnudos. ¿Cuándo? En la venida de Cristo y no antes. Eso es lo que enseña Pablo. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados. Escucha, no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Pablo lo que está diciendo es que tú no vas a entrar allí desvestido. No, tienes que ser vestido primero. ¿Se recuerda lo que dijo allí en 1 Corintios 15, 51? He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y un cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados. ¿Para qué? Para ser revestidos, porque no puedes estar desnudo. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pablo no se puede contradecir, querido hermano. Sigue diciendo 2 Corintios 5:5. Para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo, entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. No se quede ahí. Siga leyendo, querido hermano. Siga leyendo, hacedor de doctrina. Escuche, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presente al Señor. Era un deseo de Pablo. Es un deseo de cada hijo de Dios. A cada minuto le decimos lo mismo. Señor, quisiera que vengas ya. Miren lo que sigue diciendo Pablo allí en el 9. Por tanto, procuramos también, ausente o presente, serle agradable. Escuche esto, versículo 10. Porque es necesario. Escuche, porque como dicen en mi pueblo, ya aquí le vamos a poner la tapa al pomo. Mira, aquí ya estás en un callejón sin salida. O te sales de la falsa doctrina o sigues con ella. Vas a seguir siendo mi hermano, vas a ser salvo por creer en Jesús, pero te estoy demostrando que estás mal. Y esto no es para que tú te salgas de la falsa doctrina. Escucha, te voy a seguir amando. Esto es para aquellos que quieran crecer en la palabra de Dios. Aquí tienen. Pero no es para que yo decir, no, yo sé mejor que tú no sabes nada. No, Dios conoce mi corazón. Pero mira lo que dice el versículo 10, 2 Corintios 5:10, sigue diciendo Pablo. Porque es necesario que todos nosotros, ¿quiénes son todos nosotros? Pues la iglesia. Y todo eso de los cuales Pablo le estaba diciendo, de que ausente del cuerpo, presente con el Señor. Mira, porque es necesario, y es necesario, te digo yo a ti, que lo entiendas de esta manera y que estudies aquí así, con el contexto inmediato y general.
porque entonces vas a estar perdido en cuanto a las escrituras y vas a seguir enseñando mal. Un perdido enseñando a otro perdido. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Escucha, porque cómo usted se va a ir al cielo antes de ser resucitado y transformado, dice Pablo, y sin haber recibido su recompensa. ¡Wow! Otro pasaje, querido hermano. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Bueno, pues ese día, dicen ellos, que es el arrebatamiento de la iglesia a escondida. Versículo 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Ya este versículo 3 lo usan ellos para los que se quedaron en la tribulación y gran tribulación. Ya esto no tiene nada que ver con la venida. Mas vosotros, hermanos, versículo 4, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Otro pasaje, mira, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, escucha, porque aquí hay un problema, otro problema, el mismo problema. Pablo está hablando de la venida. Escuche bien, no está hablando del día, querido hermano, hacedor de doctrina. Mira, venida, aparición, parusia. De que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Escucha, porque Pablo aquí ahora habla del día, pero sigue hablando del mismo evento. De hecho, en el versículo 1 habló de la venida visible, parusia, y dice que ese día va a ser cuando él va a ser arrebatado. Ahora, cuando menciona el día del Señor, en el versículo 2, no está hablando ahora del rapto, y en el versículo 1 no. No, de hecho, el versículo 1 es el que habla de la reunión con Él, con el Señor en las nubes. Y la palabra griega para venida es parusia, la cual quiere decir aparición visible. Y aquí se le enrolla la pita más a los hermanos, porque escuche aquí el versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá ¿quién? El Señor en su venida, en su día, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¡Wow! El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que haya quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Muchos dicen, la iglesia, pero no, querido hermano. Otros dicen, el Espíritu Santo. No, querido hermano, porque si el Espíritu Santo se va, Juan 14:8, no habría nadie salvado en ese periodo de tribulación y gran tribulación, querido hermano.
Y la iglesia, pues dice el versículo 1 que no puede ser ella. ¿Por qué? Porque dice Pablo que el Señor no viene a buscar a su iglesia en su venida, aparición, parusia, visible, hasta que no acontezca esto. Oh my God. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales, prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Bueno, escucha, porque aquí se le sigue enredando la pita a los hermanos. Bueno, déjeme explicarle algo más aquí, porque entonces estos hermanos hace doctrina, enseñan de que todos los que se queden, que no se vayan en el arrebatamiento secreto ese que dicen ellos, pues entonces todos aquellos que se escapen, los que no se dejen marcar, los que le corten la cabeza, aquellos mártires, van a tener la oportunidad de salvarse. Pero eso es un grave error, porque dice Pablo aquí que aquellos que no van en el rapto, aquellos que no van al encuentro del Señor en las nubes, Dios en su venida, acuérdese que Pablo sigue hablando de su venida y la reunión con él en el versículo 1, no pierda esto de vista porque es bien importante para esto que te voy a decir. Dice aquí el versículo 11 y 12 que Dios le va a enviar un poder engañoso para que no se salven. Entonces, ¿en qué quedamos, querido hermano? Escucha, no te me vayas para otro lado. Sigue aquí en el versículo 1, que Pablo está hablando de la venida visible y su reunión con él, y está diciendo en los versículos subsiguientes que no va a suceder hasta que acontezca todo esto. Wow. Otra escritura. Y en esta Pablo vuelve a demostrar que no existe el arrebatamiento secreto, que todo será el mismo día. Y mira, dicho sea de paso, aquí también usa la palabra día y no venida para referirse a la aparición de Cristo, o sea, al arrebatamiento. Escuche aquí, muévase un momento conmigo allí. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Y apréndete este de memoria, porque ya con solamente este pasaje que vamos a leer ahora, no yo, la palabra de Dios te demuestra que tu enseñanza está mala, está torcida, que no existe arrebatamiento secreto ninguno, que cuando la palabra habla y dice que viene Jesucristo como ladrón en la noche, no es que te viene a buscar a ti nada más y que nadie se va a dar de cuenta, que se van a dar de cuenta o se van a dar de cuenta cuando vean los aviones chocando, los carros chocando, etcétera, etcétera. Las películas esas novelas que han hecho ahí, hermano, eso es una falta de respeto. Eso es solamente eso, una novela humana. Como la película esa Dejado Atrás, Left Behind. Hermano, tenga cuidado. Mire, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, está hablando con la iglesia, como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Eso es lo que debería de existir hoy en día, aunque estemos equivocados, aunque tengamos diferencia en la enseñanza, el amor nunca deja de ser. Eso es lo que carecen aquí las iglesias hoy. Por tanto, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios,
para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Estamos padeciendo. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, dice Pablo, hablando con la iglesia. ¿Cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde los cielos con los ángeles de su poder. ¿Cómo va a ser eso, pastor? Si nos han enseñado que nosotros nos vamos al cielo por 7 años y después de los 7 años es que viene el Señor con sus ángeles de poder. No, dice Pablo aquí que es justo que le den a la iglesia y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor. Manifestación, parusia, mira, visible, Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Sí, pastor, pero eso va a pasar al final. No, versículo 10. ¿Cuándo dice Pablo que va a pasar esto? Cuando vengan aquel día para ser glorificados en su santo y ser admirados en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Escuche, porque dice Pablo aquí en blanco y negro, querido hermano, de que en aquel día, usando la palabra día otra vez Pablo aquí, pero refiriéndose a la venida, porque dice cuando venga el Señor, o sea, el versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, cuando, dice el versículo 10, venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y admirado en todos los que le creyeron. Hablando con la misma iglesia, no con aquellos que se quedaron y después fueron iglesia, porque eso es otra cosa. Aquellos que dicen ellos que se van a quedar después que la iglesia esté en el cielo por 7 años, pues que se salven, aquellos que se escondan, aquellos que no se dejen marcar, que se dejen cortar la cabeza, pues entonces también van a ser parte de la iglesia. Y entonces, querido hermano, te pregunto yo, ¿cuál fue el argumento humano tuyo para sacar a la iglesia ante este periodo por 7 años en el cielo, si después parte de la iglesia va a estar allí y va a pasar por esto? Pues entonces, ¿cuál es el propósito del primer arrebatamiento en secreto, como tú enseñas, si parte de la iglesia va a pasar por la gran tribulación? Ah, no, pastor, es que pues, eso tienen que pasarlo ellos por no haber aceptado a Jesucristo primero. Bueno, pues entonces tienes que inventar otro rapto más para sacarlos a ellos de ahí. Porque después vino otra guerra, según ustedes en Apocalipsis 20. Después de la guerra de Armagedón, pues entonces viene otra, ustedes enseñan. Pero bueno, mire, querido hermano, esto solamente es para yo despertar su mente, para que usted sepa dónde está parado, quién lo está enseñando y hacia dónde usted va. Si usted quiere crecer en la palabra del Señor, pues es momento de que este mensaje lo inquiete a usted para que usted aprenda. Mire, otro pasaje, Mateo 24:1. Y vamos a compararlo allí con segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 12, donde dijo Pablo de que el Señor no vendría sin que antes se manifieste este personaje, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, que es el que viene aquí, supuestamente ellos, en Mateo 24, a sentarse ahí en el templo de Dios, en un templo futuro que van a construir para que se cumplan estas escrituras, querido hermano. Y otras escrituras del Viejo Testamento que se iban a cumplir cuando Jesucristo viniera allí a su pueblo, el pueblo hebreo judío. Aquellas escrituras se iban a cumplir allí
pero quieren ponerle a esta gente para un futuro. Pero bueno, dice aquí el versículo 1 de Mateo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Quiénes se acercaron a Jesús? Sus discípulos. ¿Con quién estaba hablando Jesús? Con sus discípulos. Téngalo presente. Ahora, ¿cuál era el encargo de Jesús hacia sus discípulos? ¿A quiénes iban a representar ellos? A todos aquellos que aceptarían el Evangelio de Jesús, a la iglesia. Se lo dijo allí en Marcos 16:15, les dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Versículo 19, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, los discípulos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándole al Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. O sea, ellos no tenían otro pueblo que representar, solamente a la iglesia a la cual ellos iban a constituir. Entonces, por consiguiente, pregunta para ti, los discípulos, los apóstoles de Jesús, cuando venga Jesús en su venida, ¿se van en el arrebatamiento? ¿Sí o no? Me contestó un hermano un día y tendrás que contestar tú también. Sí, claro que sí. Pero en el versículo 2, Jesús sigue hablando con ellos, con estos discípulos, con estos apóstoles que se van en el rapto. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribado. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciéndole, dinos cuándo será o cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y de fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto es principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Aquí los hermanos enseñan de que la iglesia llegó nada más hasta el versículo 8 y que a partir del versículo 9 tiene que ver con el pueblo de Israel y con aquellos gentiles que no aceptaron a Cristo, que son los que van a pasar por este periodo de tribulación y gran tribulación. Pero hay un problema, porque desde el versículo 1 Cristo sigue hablando con sus discípulos, aquellos que estamos diciendo que se van en el rapto, que se van en el arrebatamiento de la iglesia. Pero Cristo sigue mostrando aquí de que ellos van a pasar por todas estas cosas que le está diciendo Jesús aquí, comprobando nosotros con esto lo mismo que dijo Pablo, porque el Señor no se puede contradecir, mucho menos su palabra, de que no vendrá sin que pase todo esto. Muchos tropezarán, versículo 10, entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán. Oh, como hay de eso hoy en día, querido hermano. Profetas y profetas, hablando de hombres y de mujeres. Las hermanitas, pues ya ustedes saben, Dios me dijo, y Dios me dijo, y Dios me dijo, y confiesa y declara, y para allá y para acá, y el Viejo Testamento. En el Nuevo no tiene ningún argumento, pero van al Viejo, y muchos son engañados. Aquí lo dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Los tienen dormidos allí, arrurú mi niño, arrurú mi amor. Dale, llena la iglesia, dale, ven, dale, que hace falta esto, hace falta aquello.
Querido hermano, ese no es el evangelio de Jesús. No te preocupes por la gente que tiene números. No te preocupes. Mira, es más, si no tienes para pagar allí el lugar, vete a tu casa. Eso es bíblico, no hay ningún problema. El Señor no habita en templos hechos por mano de hombre. No, querido hermano, y como digo yo, mira, escucha, no te preocupes si tienes una persona, si tienes 5, si tienes 20, no te preocupes porque el que tiene 10,000 no se puede ir sin que antes tu grupito se ajunte al de ellos y al de todo el mundo, porque el cuerpo de Jesucristo no está dividido, es uno solo. Cuando se vaya, se va completo. Si aquellos que son miles, mega iglesias, no tienen los 3 o 4 tuyos, ellos no se pueden ir. No te preocupes, hermano, por las multitudes. Te puedo demostrar que Dios no está en las multitudes, querido hermano. Cuando tú oyes a un hermano hablar, ya tú sabes si Dios está en el asunto o no. Versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso es lo que está pasando hoy en día. ¿Sabe por qué? Porque le dijiste, ven a Jesucristo que te va a resolver todos tus problemas. Hay una hermana que ya ni va a la iglesia, está decepcionada, que ponía cartelitos, estados en Facebook, diciendo el Señor acá, el Señor acá y el Señor allá. El salmo tal y el salmo más cual. Y cuando pasaron los años y el Señor nada, lo primero que hizo fue, ¿dónde está el Señor? Porque vino la prueba, el día de la prueba, vino los dardos del enemigo. ¿Dónde está tu Dios? Que mira que te dijeron que te iba a resolver, que para allá y que para acá. Y lo que hacen es que se apartan. ¿Por qué? Porque no le predicaron el evangelio de Jesucristo. Le predicaron un evangelio sin espina. No. El evangelio de Jesús tiene muchas espinas, querido hermano. Escucha bien. Versículo 12 nuevamente. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y escuche, porque aquí tienes que entender de que muchos cogen este pasaje para la gran tribulación. Pero en realidad, cuando Jesús está hablando aquí de que el que persevere hasta el fin, no se está refiriendo, aunque lo podemos coger para lo mismo, que tienes que perseverar hasta el fin para ser salvo. Se estaba refiriendo a la destrucción del templo que iba a venir tiempos después. De hecho, vino 70 años después de que Cristo ascienda al cielo por el general Tito y su ejército romano. Versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Por tanto, le sigue diciendo Jesús a sus discípulos, comparándolo allí como cuando leímos, cuando Pablo dijo de que Jesús no vendría sin que antes se manifestara este personaje. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Escucha, porque aquí se le complica la cosa a los hermanos. Porque dicen ellos que ya la iglesia aquí no está, que ya está en el cielo. Pero como dijimos, que los discípulos son parte de la iglesia que iban a componer, que iban a estructurar allí, después que Jesucristo se fuera al cielo, allí en el libro de los Hechos. Pues entonces, ellos también, cuando venga Jesús, en esa venida visible, la única que falta, pues se van con ellos, claro que sí. Pero el problema aquí es que Jesús sigue hablando con ellos. Y le está diciendo en el versículo 15 que Él no viene y que ellos van a estar cuando se manifieste este personaje.
O sea, le sigue diciendo a ellos en el versículo 15 que ellos van a estar presentes cuando se manifieste este personaje. O sea, le dice Jesús a ellos, cuando ustedes vean la abominación desoladora en mi templo, en ese que estaba allí, no en el que van a construir, no, eso es erróneo. Van a gastarse el dinero por gusto, querido hermano, porque esto no va a pasar en un futuro, ya esto pasó. Le dice Jesucristo a ellos, cuando vean la abominación desoladora en mi templo, huyan. Pablo hablando de esto mismo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14, dice, porque vosotros, hermanos, si vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos o que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven, así coman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Hablando Pablo de esa profecía de Jesús en Mateo 24. Y los hermanos, cuando Jesús dice en el versículo 15, hablando de la profecía del profeta Daniel, se confunden. Daniel 9:24 dice así, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entiendan que esta profecía tenía que ver con ellos, no con la iglesia. La iglesia todavía no estaba en acción, aunque se beneficiaría después de la muerte del Mesías. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar la Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en el tiempos antiguos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Aquí cogen la gente, los hermanos, los que no conocen, para decir que este es el anticristo que se va a revelar allí en el nuevo templo que van a hacer. Pero escuche, querido hermano, el príncipe que ha de venir o que ya vino fue el general Tito en el año 70 después de Cristo y se cumplió esta profecía al pie de la letra. Por eso le dijo Jesús, huyan a los montes, no porque viene el anticristo, sino porque el general Tito iba a acabar con ellos. Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Dicen ellos que este es el anticristo, que a la mitad de la semana hará un pacto con el pueblo judío y se hará pasar por su Mesías. No, esto se refiere a Jesús. Él fue el que confirmó el pacto y quitó el continuo sacrificio de animales. Y a la mitad de la semana, como dice aquí, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Continuamos en Mateo, verso 17. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha visto desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días
serían acortados. ¿Quiénes son los escogidos aquí? Escuche, porque ya te dije que aquí no existe la iglesia. Aquí no hay iglesia todavía. Que los discípulos sí iban a fundarla, sí, eso es verdad. Que ellos son parte de la iglesia, sí, es verdad. Pero aquí no existía la iglesia. Cuando dice aquí, si aquellos días, o sea, esa guerra no fuera cortada, pues nadie sería salvo. Hablando de los escogidos, de aquel pueblo, no de la iglesia. Aquí no había salvación. Aquí está hablando de salvar el pellejo, no tu alma. Entonces, si algunos dijeren, mira aquí está el Cristo, mira allí, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas nuevamente, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos, aquel pueblo. Ya yo os lo he dicho antes. Así que si dijeren, mira aquí está en el desierto, no salgáis a mirar, están los aposentos, no lo creáis. ¿Por qué? Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así te será también la venida del Hijo del Hombre. ¿A quién le dice Jesús esto? ¿A la iglesia que se va en el día y no la venida? No, se lo está diciendo a los discípulos, sigue hablando con ellos. Y le habla de la venida, ¿de cuál? Como ladrón en la noche escondida para irte al cielo por 7 años. No, eso no está en la Biblia, querido hermano, deja de enseñar eso ya. Está hablando de la única venida, de la aparición, parusia, venida del Hijo del Hombre. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Mira, déjenme mostrarte una escritura aquí. Hebreo, capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá, parusia, aparición, por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Escuchate, para tú decir, no, porque Cristo va a lidiar una vez más con el pecado. No, Señor, Cristo no va a lidiar más con el pecado. El que es pecador, mira, va a ser pecador hasta que Cristo venga. De lo contrario, después que Jesucristo venga, ya no viene a lidiar más con el pecado. No, Señor, viene a buscar y a salvar a los que creyeron en Él, a los que están esperando por Él, a nosotros la iglesia. Dice el versículo 28, Mateo 24, 28, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación, hablando no de la tribulación de 7 años, no, hablando de esa destrucción que va a haber ahí, o que hubo, disculpe, en el año 70 después de Cristo, dice, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz o su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Eso, obviamente, va a pasar en el momento que Jesucristo regrese, en el momento en que la iglesia va a ir a las nubes a recibirlo en el aire y sea consumado su juicio sobre esta tierra. Entonces aparecerá la señal, escucha, parusia, señal visible del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz
de trompeta. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo allá en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9? Bueno, específicamente el versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus ángeles de poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. La palabra de Dios no se puede contradecir, querido hermano, de ninguna manera. Pues aquí dice lo mismo. Sigue hablando con los discípulos, le sigue diciendo cómo se va a desarrollar el evento de su venida. Y enviará a sus ángeles, Mateo 24:31, con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros. Y déjeme decirle algo para que usted no se contradiga. En el versículo 31 sigue hablando, dice, y juntará a sus escogidos. Pastor, pero usted dijo que los escogidos era el pueblo hebreo. Y te lo sigo diciendo. Mira lo que pasaba, que es lo que no entienden muchos maestros. Mira lo que pasaba aquí. Allí en Mateo, capítulo 10, versículo 5, dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id a las ovejas perdidas de Jerusalén. Entienda, acabo de hacer un estudio que se titula El futuro reinado de David. Escúchalo, porque ahí te explico esto que te voy a decir ahora. Entienda que cuando Jesucristo venía como Mesías de ese pueblo, venía a establecer su reino con ellos, no con la iglesia. La iglesia no estaba en acción todavía. Tienes que tener cuidado a la hora de tú trazar bien la escritura. Por eso es que dice aquí, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Claro, porque el ejército romano se había encargado de traer ira sobre el pueblo hebreo, y Dios lo permitió. ¿Por qué? Porque ellos se fueron tras dioses ajenos. Eso es lo que se conoce como la angustia de Jacob, lo cual los hermanos quieren poner para un tiempo futuro, para la tribulación y gran tribulación. No, señor. Pues entonces Dios lo iba a juntar de todos los extremos de la tierra para reinar con ellos. Lo que pasa es que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y ahí entramos nosotros en acción. Dice el versículo 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, apóstoles, sigue hablando con ellos. Cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Se fijó? Por eso cuando dijo más atrás de que juntará a sus escogidos, todavía no era para llevárselo. No, porque aquí ahora empieza a hablarle de la venida nuevamente. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Qué cosa? La venida. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces ahora Jesús le habla aquí y nos muestra a nosotros y les dice a ellos, mira, todo esto que yo le dije desde el versículo 1 hasta el versículo 33, no va a pasar esta generación hasta que todo eso se cumpla. Porque lo digo yo, dice el versículo 35, dice Jesús,
el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Se cumplirá así, como yo se lo estoy diciendo a ustedes. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre. Sino, más bien, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Le sigue diciendo a ellos y hablando de la venida visible, aparición, parusia. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo tú vas a coger ahora y decir, no, porque yo digo, porque yo invento de que va a ser en 2 fases? Nos lleva al cielo y después entonces que viene visible. No, si está diciendo aquí que es como en los días de Noé. Las 2 cosas sucedieron en el mismo momento. Pues entonces Noé entró al arca y vino la destrucción. En el mismo día, en el mismo evento, en el mismo momento, ¿cómo tú lo vas a separar? Y vas a decir que es de otra manera. Cuando aún ni tienes Biblia para mostrarlo. Ya te dije, muéstrame dónde dice en la Biblia de que te vas al cielo por 7 años. Muéstramelo. Y públicalo así como yo. Entonces, dice el versículo 40, estarán 2 en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Aquí vienen ellos y te dicen, ¿te fijas? Porque aquí está el rapto y los que se quedaron en la gran tribulación, uno va a ser tomado al cielo por 7 años y el otro se queda. No, señor, querido hermano. El dejado en el campo es aquel que va a ser destruido como en los días de Noé, en el mismo día. El que será tomado va al encuentro del Señor en las nubes. Acuérdate que es como en los días de Noé. Noé no habló de 7 años, él allá en el arca, y el otro aquí se queda vivo para pasar por un periodo de tribulación y gran tribulación. No, fueron destruidos al momento. Versículo 41, 2 mujeres estarán muriendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Lo mismo para ella. La dejada va a ser destruida en el mismo día, en el mismo momento. Bueno, ya te he demostrado con este segundo estudio. Acuérdate que el primero que di hace como 4 años y medio se titula Pasará la iglesia por la gran tribulación. Poderoso mensaje. Pero en este he querido traerte todos estos pasajes que hablan de la venida para mostrarte de que esa enseñanza está torcida. Y recuérdate, no lo hago para que tú cambies de opinión, lo cual me alegraría mucho, no por mí, sino por el Señor, por su palabra. Cuando hablo de la doctrina que está mala, no te estoy desechando a ti como persona. Recuérdate, eres mi hermano, somos parte del mismo cuerpo, te amo con el amor de Jesucristo. A todos ustedes los amo de la misma manera. Dios conoce mi corazón. Así que si tienes alguna queja, tienes 2 opciones. La primera, hablar con Dios y pedirle dirección para que te ayude a ti a no ser más un oidor solamente, uno de estos que vas a la iglesia por cumplir el domingo, para escuchar cómo grita el pastor, cómo te dice, cómo declara, cómo acá, cómo allá, el profeta, el apóstol, la apóstol y todas estas cosas que se han inventado los hombres hoy. No, pídele dirección al Señor para que tú de por ti puedas escudriñar las escrituras y ver que estás en error. Ese es el único propósito. Y puedas tú crecer en su palabra. Bueno, este ha sido el pastor Lázaro González de la iglesia Agua de Vida. Y será hasta el próximo estudio. Tenemos muchas
enseñanzas nuevas. Y cuando digo nuevas me refiero a aquellas que tú no has escuchado. En realidad todas son sacadas de la Biblia. Hay muchas, miles de enseñanzas en la Biblia que no se hablan de ellas. Pero bueno, ahí poco a poco te las voy a ir trayendo. Si tienes alguna inquietud en cuanto a alguna de ellas, me puedes llamar, me puedes escribir y con mucho gusto vamos a hablar de la inquietud que puedas tener. Recuérdate, el número de nuestra congregación 352-693-5037. También nos puedes escribir allí a mi correo electrónico lazeli y de puntico y latina 85@aol.com, o nos puedes escuchar allí en YouTube bajo Pastor Lázaro González. También nos puedes visitar en nuestra página Iglesia Agua de Vida. Gracias y paz sean a tu vida y será hasta la próxima.